No te atrevas a morir pequeña. El juramento de un hombre roto, febrero de 1883, Extremadura, España. La nieve caía silenciosa sobre las llanuras de Extremadura, cubriendo todo con un manto blanco tan puro que lastimaba la vista. El tipo de blanco que hacía a un hombre sentirse pequeño, que le hacía entender cuán solo estaba realmente en esta vasta tierra, donde el viento aullaba como lobos hambrientos y el frío podía matar a un hombre mientras dormía. Alejandro Mendoza permanecía de pie ante una simple cruz de madera bajo el viejo roble detrás de su cabaña. Su aliento salía en nubes blancas que desaparecían en el amanecer gris. Sus manos ásperas y callosas por 4 años de trabajar esta tierra en soledad sostenían su sombrero contra el pecho. La cruz llevaba palabras que él mismo había tallado con un cuchillo que perteneció a su padre. Elena Villanueva de Mendoza, 1850-1979. Amada esposa y madre de nuestro hijo no nacido. 4 años. 1460 días desde que había enterrado a su esposa y al niño que llevaba en su vientre. 1460 noches durmiendo solo en una cama que se sentía demasiado grande, demasiado vacía, demasiado llena de fantasmas. Pero hoy no era el aniversario de su muerte. No, hoy era peor. Hoy tendrías 4 años, susurró Alejandro al viento. 4 años, mi pequeño. Estarías corriendo por aquí riendo, aprendiendo a leer. Tu madre estaría cantándote nanas, enseñándote a distinguir las hierbas medicinales del monte. Se detuvo tragando con dificultad el nudo en su garganta, porque hoy habría sido el cumpleaños del niño que nunca nació. El niño que murió con Elena cuando la fiebre se la llevó, cuando el único médico en 50 kilómetros se negó a venir. El recuerdo llegó sin ser invitado como siempre lo hacía. Elena pesada con el embarazo, su vientre redondo bajo el vestido, su rostro pálido por la tisis que la devoraba desde dentro. El viaje desesperado a través de una tormenta de nieve, 40 kilómetros, hasta el médico militar en Cáceres. La cara del doctor Herrera cuando Alejandro le suplicó que viniera. «No puedo ayudarte, Mendoza», había dicho el médico, su voz fría como el hielo exterior. «No después de lo que hiciste. Testificaste contra mí. Me acusaste de vender medicinas falsas. Y ahora vienes a suplicar...» «Ir, por favor». Alejandro había caído de rodillas en la nieve. «No es por mí, es por Elena, por el bebé. Ellos no tienen la culpa de nada. Deberías haber pensado en eso antes de destruir mi carrera». Cuando Alejandro regresó, solo empujando su caballo exhausto a través de ventisqueros que llegaban hasta el pecho del animal, encontró a Elena fría en su cama, el niño muerto dentro de ella. Los había enterrado a ambos bajo este roble porque a Elena siempre le había gustado la forma en que las hojas se volvían doradas en otoño. Un secreto que nunca le había contado a nadie. El doctor Herrera no solo se había negado a ayudar, se había reído. Se había reído mientras Alejandro suplicaba de rodillas en la nieve. «Te hice una promesa», continuó Alejandro, sus nudillos blancos alrededor del ala del sombrero. «Prometí que mantendría esta tierra. La ley de colonización me da 160 acres si puedo trabajarla durante 5 años. Empecé el conteo el día después de tu muerte. 4 años cumplidos. Uno más y esta tierra será mía para siempre. Nuestra tierra, tuya, mía y del niño que nunca conocimos». Colocó el sombrero de vuelta en su cabeza, sus ojos persistiendo en la cruz. «Después de ese año no sé qué haré, no sé por qué seguiré adelante, pero terminaré lo que empecé, eso puedo prometértelo». El viento se levantó enviando una nueva ola de nieve a través de la tumba. Alejandro se dio la vuelta ajustando su pesado abrigo de lana alrededor de sus hombros. El abrigo le había costado 2 meses de trabajo, pero aquí en Extremadura, donde el invierno podía durar 6 meses, y la temperatura podía bajar a 30 grados bajo cero, un buen abrigo significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Su cabaña estaba a 50 metros, el humo elevándose desde la chimenea de piedra que había construido con sus propias manos. Era una estructura simple, troncos sellados con barro y musgo, una sola habitación con un desván para almacenamiento. No era mucho, pero era sólida, cálida y pagada con sudor y sangre en 4 años de labor agotadora. Alejandro había construido él mismo la línea de cerca, 5 kilómetros de postes y rieles rodeando su propiedad. Había despejado 15 acres para trigo, otros 10 para maíz. Criaba ovejas para lana, gallinas para huevos, y mantenía 2 caballos para trabajar la tierra. Era una vida dura, una vida solitaria, pero era su vida, y la había tallado de esta naturaleza implacable con nada más que sus 2 manos y una terca negativa a rendirse. Caminó hacia la línea de cerca oriental, sus botas crujiendo a través de la nieve, que llegaba más allá de sus rodillas.
La tormenta de la noche anterior había sido feroz, derribando postes de cerca y dispersando sus ovejas. Necesitaba reparar el daño antes de que otra tormenta llegara. Y aquí otra tormenta siempre estaba llegando. El sol apenas se asomaba pintando la nieve en tonos de rosa y oro. En verano esta tierra era hermosa, praderas ondulantes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, flores silvestres cubriendo las colinas en olas de púrpura y amarillo. Pero en invierno era brutal, implacable, una prueba de voluntad y resistencia que quebraba a los hombres más débiles y los enviaba corriendo de vuelta al este civilizado. Alejandro alcanzó la línea de cerca y comenzó a inspeccionar el daño. 15 postes caídos, rieles esparcidos por la nieve. Necesitaría cavar nuevos agujeros para los postes, y en esta tierra congelada eso significaba horas de trabajo duro con pico y pala. Suspiró ya sintiendo el dolor en su espalda que el trabajo traería. Fue entonces cuando las vio, huellas en la nieve. Huellas pequeñas del tamaño que haría un niño. Tambaleaban a través de la extensión blanca en una línea irregular. La distancia entre las huellas crecía más amplia, más errática. El andar de alguien tropezando, cayendo, levantándose, tropezando de nuevo. El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido. Ningún niño debería estar aquí, no con este clima, no tan lejos de cualquier asentamiento. El pueblo más cercano era Madrigalejo, a 30 kilómetros al sur, y no había granjas entre aquí y allá excepto el lugar de José Morales, y José no tenía hijos. Siguió las huellas hacia el este moviéndose más rápido, ahora su respiración haciéndose más pesada. Las huellas lo llevaron lejos de la línea de cerca hacia un grupo de pinos que bordeaban su propiedad. Y allí, pintado a través de la nieve blanca como una herida, lo vio. Sangre. Un rastro de gotas rojas brillantes siguiendo las huellas, haciéndose más espeso, más frecuente. Alejandro rompió a correr sus botas levantando chorros de nieve. Se estrelló a través de la maleza siguiendo el rastro de sangre más profundo entre los pinos. La nieve era más profunda aquí, protegida del viento, y la sangre destacaba como rubíes esparcidos sobre seda blanca. Y entonces la vio. Una niña no más de 8 años yacía acurrucada bajo un pino, casi enterrada en un montón de nieve. Su piel tenía el tono oscuro del pueblo gitano. Su largo cabello negro enredado con nieve y hielo. Llevaba un vestido de lana rasgado y empapado sin ofrecer protección contra el frío mortal. Sus labios estaban morados, su pequeño cuerpo temblando con espasmos que venían más y más lentos. El tipo de temblor que venía justo antes de que un cuerpo se rindiera por completo. Pero lo que detuvo el corazón de Alejandro fueron sus ojos. Estaban abiertos pero desenfocados, mirando a la nada. La niña parpadeaba constantemente, sus manos tanteando el aire frente a ella como si estuviera en completa oscuridad. Estaba ciega, o al menos temporalmente ciega. «Dios mío», susurró Alejandro cayendo de rodillas junto a la niña. «Dios mío, no, no otra vez. Por favor, no otra vez». Colocó 2 dedos contra el costado de su cuello sintiendo el pulso. Estaba ahí, pero débil. Tan débil. Latiendo quizás 40 veces por minuto cuando debería ser el doble. Su piel estaba helada, fría como la muerte. Y cuando Alejandro apartó su vestido rasgado, vio una herida profunda en su pierna izquierda, la herida de al menos 5 centímetros de largo, la sangre congelada en costras oscuras alrededor de los bordes. Pero había más. Marcas de quemaduras en sus manos y brazos. El tipo de quemaduras que venían de una explosión. Y ese olor, pólvora. La niña olía a pólvora y humo. 4 años atrás había sido demasiado lento para salvar a Elena y su hijo. 4 años atrás había cabalgado a través de una tormenta de nieve y llegó demasiado tarde. 4 años atrás había hecho una promesa sobre la tumba de Elena, de que nunca más dejaría que alguien muriera porque él no fue lo suficientemente rápido, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente bueno. Hoy no sería ese día. Alejandro se quitó su abrigo de lana, el frío golpeándolo como un golpe físico. Envolvió el abrigo alrededor del cuerpo de la niña, levantándola con brazos que temblaban no por el frío, sino por el miedo. No pesaba casi nada, un manojo de huesos y carne congelada. Y cuando su cabeza cayó contra su pecho, pudo sentir lo fría que estaba incluso a través de su camisa. «Quédate conmigo», dijo su voz áspera. «¿Me oyes? Quédate conmigo. No te atrevas a rendirte. No te atrevas a morir». La niña murmuró algo, palabras en el idioma romaní que Alejandro no entendía. Pero estaba viva. Estaba respondiendo. Se dio la vuelta y corrió de regreso hacia su cabaña, la niña apretada contra su pecho tratando de compartir cualquier calor corporal que le quedara. La nieve parecía más profunda, ahora la distancia más larga, cada paso una eternidad. Sus pulmones ardían con el aire frío.
Sus brazos dolían por el esfuerzo de mantener a la niña estable. Pero no disminuyó la velocidad, no se detuvo, no se permitió pensar en lo que pasaría si llegaba demasiado tarde otra vez. La cabaña apareció adelante, el humo todavía saliendo de la chimenea. Alejandro pateó la puerta para abrirla, tambaleándose dentro, todo su cuerpo temblando ahora por el frío, el esfuerzo y el miedo. El fuego en el hogar de piedra se había reducido a brasas. Colocó a la niña en la alfombra frente a la chimenea e inmediatamente comenzó a alimentar el fuego con madera. Grandes troncos de encina que arderían calientes y rápidos. Las llamas prendieron extendiéndose, llenando la cabaña con calor y luz. Alejandro se volvió hacia la niña, sus manos trabajando rápida y eficientemente, aprovechando el conocimiento aprendido de años viviendo solo donde el médico más cercano estaba a un día de viaje, y un hombre aprendía a ser su propio médico o moría. Cortó el vestido de lana rasgado con su cuchillo, revelando toda la extensión de sus heridas. El corte en su pierna era profundo, cortado hasta el músculo, probablemente de un trozo afilado de metal o vidrio de la explosión. Había otras heridas, también cortes y rasguños más pequeños, cubriendo sus brazos y piernas, moretones, oscureciendo sus costillas. Las quemaduras en sus manos eran de segundo grado, dolorosas pero no mortales si se trataban correctamente. ¿Y sus ojos? Alejandro pasó una mano frente a su cara. No hubo reacción. Movió una vela cerca. Las pupilas no se contrajeron. La ceguera era real, probablemente por el destello de la explosión. Podría ser temporal, o podría no serlo. Esta niña había estado huyendo a través del desierto, corriendo duro, corriendo de algo. Algo que involucraba una explosión. Alejandro agarró su botella de whisky del estante. El buen whisky que guardaba para ocasiones especiales, y lo vertió sobre la herida de la pierna. Los ojos de la niña se abrieron de golpe y gritó un sonido tan lleno de dolor y terror que hizo doler el pecho de Alejandro. «Lo siento», murmuró, «pero es necesario. La infección mata tan seguro como el frío». Trabajó rápidamente limpiando la herida, empaquetándola con vendas de lino limpias arrancadas de una de sus camisas de repuesto. Vendó su pierna firmemente, lo suficientemente apretada para detener el sangrado, pero no tanto como para cortar la circulación. Luego trató las quemaduras con ungüento de consuelda que había hecho el otoño pasado, envolviendo sus manos en lino suave. La envolvió en cada manta que poseía, apilándolas sobre ella hasta que solo su cara se mostraba. Una cara pequeña y morena con pómulos altos y ojos que lo miraban sin ver, llenos de miedo y confusión. «Estás a salvo», dijo Alejandro, su voz más suave, ahora más tranquila. «Estás a salvo. No voy a lastimarte». No sabía si entendía español, pero siguió hablando de todos modos, su voz baja y tranquilizadora, mientras preparaba caldo caliente del guiso de venado que había hecho el día anterior. Calentó el caldo sobre el fuego hasta que estuvo tibio pero no caliente. Luego se arrodilló junto a la niña y levantó su cabeza, dándole el caldo cuidadosamente con una cuchara. Tragó, tosió, volvió a tragar. Sus ojos ciegos nunca dejaron de buscar su cara, observándolo con la cautela de un animal salvaje listo para huir a pesar de sus heridas. «Así está bien», murmuró Alejandro. «Muy bien, solo un poco más. Necesitas calentarte desde adentro hacia afuera». La alimentó lentamente, pacientemente, dejándola marcar el ritmo. Después de unos minutos su temblor comenzó a disminuir, el color volviendo a sus labios. Era joven y los jóvenes eran resistentes de maneras que hacían a los viejos como él envidiosos. Sobreviviría a esto. Tenía que sobrevivir a esto. Cuando había comido todo lo que podía, Alejandro recostó su cabeza en la manta doblada que estaba usando como almohada. Sus ojos seguían abiertos, todavía buscando, pero había menos miedo en ellos, ahora menos pánico. Estaba empezando a entender que él no pretendía hacerle daño. «Me llamo Alejandro», dijo señalándose a sí mismo, aunque ella no pudiera verlo. «Alejandro, ¿puedes decirme tu nombre?» Los labios de la niña se movieron formando palabras en un idioma que Alejandro reconoció como romaní, la lengua del pueblo gitano. Luego con esfuerzo habló en español roto. «Paloma, me llamo Paloma». «Paloma», repitió Alejandro. «Es un nombre hermoso, significa paloma, verdad, un pájaro de paz». La niña asintió ligeramente, luego sus ojos ciegos se llenaron de lágrimas. «Mi madre. ¿Dónde está mi madre, mamá? La explosión. No puedo ver nada». «Shh». Alejandro la calmó. «Estás a salvo ahora. Tus ojos. La explosión debe haber dañado tu vista, pero puede ser temporal. A veces cuando hay un destello muy brillante, los ojos necesitan tiempo para sanar». «La mina», susurró Paloma.
Hicieron explotar la mina, todos estaban dentro. Mi tío, mi primo, todos los hombres. Mamá me sacó corriendo, pero luego vinieron los hombres con pistolas y... Su voz se quebró en sollozos. Alejandro sintió que su sangre se enfriaba. Una explosión en una mina. Hombres con armas. Esto no era un accidente. Esto era una masacre. ¿Qué hombres?, preguntó suavemente. ¿Quién hizo esto? El hombre del traje negro. Paloma temblaba ahora, pero no de frío. El señor Herrera. Dijo que la tierra era suya ahora, que los gitanos teníamos que irnos o morir. Mi gente dijo que no, que habíamos estado allí por generaciones. Entonces... Diego Herrera. Alejandro conocía ese nombre. Hijo del doctor Herrera, el médico militar que había dejado morir a Elena. El hijo había tomado el negocio de su padre después del suicidio, pero no medicina. No. Diego Herrera se había convertido en algo peor, un hombre que limpiaba tierras para la Compañía Minera del Oeste. 500 pesetas por cada problema resuelto. ¿Cuántos? Alejandro preguntó, aunque temía la respuesta. ¿Cuántos de tu gente? 47, susurró Paloma. Toda mi banda. Todos excepto mamá y yo. Ella me escondió en una cueva, luego corrió para alejar a los hombres malos. Me dijo que esperara, que vendría por mí, pero no vino. Esperé hasta que no hubo más disparos, luego salí a buscarla, pero no podía ver. Todo estaba blanco y borroso, y hacía tanto frío. Los ojos de Alejandro ardían con lágrimas no derramadas. 47 personas, hombres, mujeres, niños, asesinados por tierra, por dinero, por el simple crimen de existir donde alguien más poderoso los quería fuera. Tu madre, dijo suavemente. ¿Cómo se llama tu madre? Esperanza, respondió Paloma. Esperanza Heredia. Es enfermera. Estudió en Madrid antes de volver con nuestra gente. Dijo que quería ayudar, que quería que los niños gitanos tuvieran un médico que los cuidara. Una enfermera. No una guerrera, sino una sanadora que había tenido que huir para salvar a su hija. Alejandro miró por la ventana hacia la línea de árboles donde había encontrado a Paloma. Si Esperanza había llevado a los hombres armados en otra dirección, voy a encontrar a tu madre, prometió Alejandro. Pero primero necesitas descansar, recuperar fuerzas. Puedes ser valiente por mí. Puedes quedarte aquí, quedarte abrigada mientras voy a buscarla. Paloma agarró su mano con sorprendente fuerza. No me dejes. Por favor, no me dejes sola en la oscuridad. Alejandro apretó su pequeña mano entre las suyas. No estás sola. Nunca más estarás sola, te lo prometo. Pero tu madre podría estar herida, podría necesitar ayuda. Necesito traerla aquí donde ambas puedan estar seguras. La niña vaciló, luego asintió lentamente soltando su mano. Ten cuidado, susurró. Los hombres malos todavía están ahí fuera. Alejandro se puso de pie agarrando su rifle del estante sobre la puerta. Un Winchester modelo 1873, el arma que había ganado al oeste. O en este caso el arma que podría ayudarlo a proteger a dos almas inocentes del tipo de mal que había visto demasiado en su vida. Volveré, prometió, con tu madre. Descansa ahora. Salió a la nieve, que caía el frío mordiéndole la piel expuesta. Sin su abrigo, solo con su camisa de lana y chaleco, el viento cortaba como cuchillos. Pero no podía pensar en eso ahora. Siguió las huellas de Paloma hacia atrás, moviéndose rápidamente pero con cuidado, su rifle listo. Las huellas llevaban hacia el noreste, hacia las colinas donde sabía que había viejos túneles mineros, algunos todavía en uso, otros abandonados. El humo se elevaba en la distancia negro contra el cielo gris. No el humo limpio de las chimeneas, sino el humo grasiento y acre de las cosas que no deberían quemarse. Un cuerpo ardiendo. Alejandro se movió más rápido, ahora manteniéndose en la línea de árboles usando la cobertura. A medida que se acercaba podía oler algo más que humo. Sangre, pólvora, muerte. Llegó a una cresta que daba a un pequeño valle. Abajo vio la entrada de la mina, o lo que quedaba de ella. La explosión había colapsado la mayor parte del túnel, rocas y escombros bloqueando lo que una vez fue la única salida. Cualquiera adentro cuando explotó. No había sobrevivientes posibles. Los cuerpos yacían esparcidos por el campamento. Alejandro contó 12 desde donde estaba. Hombres que habían intentado huir. Mujeres que habían intentado proteger a sus hijos. Todos abatidos donde estaban. Los carros que habían sido el hogar del pueblo gitano ardían enviando ese humo negro al cielo. Un movimiento captó su atención.
Una figura tambaleándose desde el norte alta y de hombros anchos, moviéndose con la determinación de alguien que funciona solo por voluntad. A medida que la figura se acercaba a través del humo y la nieve, Alejandro contuvo la respiración. Era una mujer y era la mujer más alta que había visto. Fácilmente 1,80 m, con hombros tan anchos como los de un hombre y brazos musculosos. Llevaba ropa de cuero destrozada y su cuerpo estaba cubierto de heridas. Heridas que hacían que las lesiones de Paloma parecieran menores en comparación. Un corte profundo corría desde su hombro izquierdo hasta la clavícula. La herida tan profunda que Alejandro podía ver hueso blanco a través de la sangre. Su costado derecho tenía una herida de bala, un agujero limpio perforado a través de sus costillas, sangre filtrándose constantemente desde los puntos de entrada y salida. Su muslo derecho tenía un largo corte al menos 15 centímetros y sus manos estaban cubiertas de cortes y rasguños. Pero lo que hizo a Alejandro bajar su rifle no fueron las heridas, fueron sus ojos. Ojos oscuros llenos de dolor, rabia y el miedo desesperado de una madre. Ojos que barrieron el valle buscando. ¡Esperanza!, llamó Alejandro saliendo de su cobertura con las manos levantadas, mostrando que no era una amenaza. La mujer giró hacia él, un cuchillo apareciendo en su mano como por arte de magia. A pesar de sus heridas, a pesar de la pérdida de sangre que debería haberla tumbado, se movió hacia él con intención letal. ¿Dónde está?, exigió su voz ronca pero fuerte. ¿Dónde está mi hija? A salvo, dijo Alejandro rápidamente. Paloma está a salvo. Está en mi cabaña caliente y siendo atendida. Está ciega temporalmente por la explosión, pero vivirá, te lo juro. Esperanza se detuvo tambaleándose ligeramente. ¿Por qué un payo salvaría a una niña gitana? Porque era una niña muriendo en la nieve, respondió Alejandro simplemente. Eso es todo, solo una niña que necesitaba ayuda. Ahora baja el cuchillo y déjame ayudarte antes de que te desangres aquí mismo. ¿Cómo sé que no eres uno de los hombres de Herrera? Alejandro la miró directamente a los ojos, dejándola ver la verdad en su rostro. Porque si lo fuera ya estarías muerta. Y porque Diego Herrera es el hijo del hombre que dejó morir a mi esposa hace 4 años. No tengo amor por esa familia. Esperanza lo estudió por un largo momento, su cuerpo balanceándose, la pérdida de sangre finalmente alcanzándola. Si le haces daño a Paloma, no lo haré, pero necesitas venir conmigo ahora antes de colapsar. Paloma te necesita viva, no muerta en la nieve por orgullo. El cuchillo cayó de su mano cuando sus rodillas cedieron. Alejandro corrió hacia adelante atrapándola antes de que su cabeza golpeara la tierra congelada. Era pesada, músculo sólido y hueso, más pesada que cualquier mujer que hubiera cargado. Pero logró poner sus brazos debajo de ella y levantarla. Paloma, murmuró contra su pecho. Mi pequeña Paloma. Está a salvo, repitió Alejandro, comenzando el largo camino de regreso a su cabaña. Las mantendré a ambas a salvo, lo prometo. La sangre de Esperanza empapó su camisa caliente contra su pecho, y podía sentir cuán superficial era su respiración, cuán débil su pulso. Pero estaba viva. Ambas estaban vivas. Y Alejandro Mendoza, que había fallado en salvar a su propia familia 4 años atrás, no fallaría ahora. No esta vez. La nieve comenzó a caer más pesadamente mientras cargaba a Esperanza de regreso a través del bosque. Cada paso era una agonía, sus músculos gritando bajo el peso, el frío mordiéndolo a través de su camisa empapada de sangre. Pero siguió moviéndose un pie delante del otro porque detenerse significaba muerte. Cuando finalmente llegó a su cabaña, Paloma estaba sentada junto al fuego, su cabeza girando hacia el sonido de la puerta abriéndose. «Mamá», llamó su voz llena de esperanza y miedo. «Está aquí», dijo Alejandro colocando gentilmente a Esperanza en su cama, la cama donde Elena había muerto 4 años atrás. «Está herida pero viva. Pero...» Paloma se puso de pie, sus manos tanteando el aire mientras intentaba navegar hacia la cama. Alejandro la guió tomando su pequeña mano y llevándola junto a su madre. «Mamá», sollozó Paloma, sus manos encontrando el rostro de Esperanza. «Mamá, despierta, por favor, despierta». Los ojos de Esperanza se agitaron abiertos, desenfocados por el dolor y la pérdida de sangre. «Mi Palomita», susurró. «Mi valiente niña, estás a salvo». «El Señor me salvó», dijo Paloma. «El señor Alejandro me encontró en la nieve». Los ojos de Esperanza encontraron los de Alejandro y en ellos vio algo cambiar. La sospecha seguía ahí, pero templada ahora con algo más. Gratitud, tal vez.
o tal vez solo el reconocimiento de que en este momento, en este lugar, él era su única esperanza. «Gracias», susurró. «Guarda tu fuerza», dijo Alejandro ya moviéndose para conseguir suministros médicos. «Esto va a doler y necesitarás toda tu fuerza para superarlo». Pasó las siguientes 2 horas trabajando en las heridas de Esperanza. La del hombro era la peor, requiriendo 16 puntos para cerrarla. La herida de bala había pasado limpia milagrosamente sin tocar órganos vitales. El corte del muslo necesitó otros 12 puntos. Para cuando terminó sus manos temblaban de agotamiento, y Esperanza había perdido la consciencia 2 veces por el dolor. Pero las heridas estaban limpias vendadas y el sangrado había parado. Alejandro se sentó pesadamente en una silla limpiándose el sudor de la frente a pesar del frío. Paloma se había quedado dormida junto a su madre, sus pequeñas manos aferrando el brazo de Esperanza, como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. Mirando a estas 2 almas rotas que habían llegado a su puerta a través de la sangre y la nieve, Alejandro sintió algo agitarse en su pecho, algo que pensó había muerto con Elena. Propósito. Durante 4 años había existido simplemente. Trabajando la tierra porque había prometido hacerlo. Sobreviviendo porque no sabía qué más hacer, pero ahora tenía algo por lo que luchar, alguien a quien proteger. La puerta tembló bajo un golpe repentino. Alejandro se puso de pie de un salto agarrando su rifle. Otro golpe más fuerte. «Alejandro Mendoza». La voz era áspera, autoritaria. «Abre». «Sheriff Carlos Villanueva». Carlos. El hermano de Elena. El hombre que lo culpaba por la muerte de su hermana. Alejandro miró a Esperanza y Paloma, luego a la puerta. Si Carlos las encontraba aquí, otro golpe. «Sé que estás ahí dentro, Mendoza. Vi el humo. Abre o derribaré esta puerta». Con el rifle todavía en la mano pero bajado, Alejandro abrió la puerta. Carlos Villanueva estaba en su porche, su placa de sheriff, brillando opaca en la luz gris. Era un hombre delgado con ojos duros que nunca perdonaban, nunca olvidaban. Ojos que miraron a Alejandro con un odio que 4 años no habían disminuido. «Carlos», dijo Alejandro uniformemente. «Escuché que podrías estar albergando gitanos», dijo Carlos sin preámbulos. «Los gitanos que huyeron de la mina esta mañana». «¿Qué mina?». Los ojos de Carlos se entrecerraron. «No te hagas el tonto conmigo. Hubo una explosión en la mina del Valle Norte. Un terrible accidente según Diego Herrera. Los gitanos que trabajaban ilegalmente en su tierra quedaron atrapados dentro. Una tragedia». «¡Buarán! Un accidente». Alejandro no pudo mantener el desprecio fuera de su voz. «Compastialakiri con heridas de bala. No sé de qué hablas». Pero había algo en los ojos de Carlos, un destello de... «¿Qué culpa, conocimiento?» «Déjame adivinar», dijo Alejandro. «Herrera te paga para que mires hacia otro lado, igual que su padre te pagaba». El rostro de Carlos se oscureció. «Ten cuidado, Mendoza. Mucho cuidado». «¿O qué? Me dejarás morir como dejaste morir a Elena». Carlos se movió más rápido de lo que Alejandro esperaba, su puño conectando con la mandíbula de Alejandro, enviándolo tambaleándose hacia atrás. «Tú la dejaste morir», gruñó Carlos. «Tú y tu cruzada justa contra el doctor Herrera. Si no hubieras testificado, si no lo hubieras arruinado, habría venido cuando lo necesitaste». Alejandro escupió sangre enderezándose lentamente. «¿Y cuántas personas murieron por sus medicinas falsas antes de que yo testificara? ¿Cuántas más habrían muerto si hubiera guardado silencio? Mi hermana no tenía que ser una de ellas». El dolor en la voz de Carlos era crudo, real. Por un momento los 2 hombres se miraron el uno al otro a través del abismo de su dolor compartido. Entonces Carlos sacudió la cabeza el momento pasado. «Herrera está reuniendo hombres, 20 tal vez más. Planea registrar cada granja en 50 kilómetros. Si encuentra gitanos, los matará», terminó Alejandro. «Es su derecho, estaban en su tierra ilegalmente. Eran familias, niños. Eran gitanos». Carlos escupió la palabra como si dejara un mal sabor. «Pero no vine aquí a discutir sobre gitanos muertos». «Entonces, ¿por qué viniste...?» Carlos estuvo en silencio por un largo momento, su conflicto interno claro en su rostro. «Elena me escribió antes de morir», dijo finalmente. «Una carta que nunca te di. Dijo que no te culpara, que hiciste lo correcto testificando contra el doctor, incluso si costó nuestra relación con él». Hizo una pausa. «Dijo que te amaba, que si algo le pasaba quería que encontraras la felicidad de nuevo».
El mundo de Alejandro se inclinó. Te envío sobre que pofoso. No te lo dije porque estaba enojado. Culpándote era más fácil que culparme a mí mismo por no estar allí. Carlos se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Si estás escondiendo gitanos, sácalos de aquí. Esta noche. Herrera estará aquí mañana y no vendrá a preguntar educadamente. Carlos espera, pero el sheriff ya estaba montando su caballo y cabalgando hacia la nieve que caía. Alejandro cerró la puerta y se apoyó contra ella, su mente dando vueltas. Elena lo había perdonado. Le había escrito una carta que nunca recibió. Y ahora Carlos lo había advertido a pesar de su odio. Él tiene razón. Alejandro se giró para encontrar a Esperanza despierta luchando por sentarse. No deberías estar levantada. Tenemos que irnos, la interrumpió. Esta noche, no puedo dejar que pierdas todo por nosotras. No vas a ninguna parte. No puedes ni siquiera estar de pie y Paloma todavía está ciega. Encontraremos una manera. No. La voz de Alejandro fue firme. No huiré, no me esconderé, y no las dejaré enfrentar esto solas. No somos tu responsabilidad. Sí lo son. Alejandro cruzó hacia ella arrodillándose junto a la cama. Hace 4 años le fallé a mi esposa y a mi hijo no nacido. He vivido con esa culpa cada día desde entonces. No les fallaré a ustedes, no a ti, no a Paloma. ¿Por qué por apatisiatia coatis investigas cotias? Susurró Esperanza. ¿Por qué cocosatio tus mistepes evacuosio así? ¿Por qué arriesgarías todo por 2 extraña? Se os patise tato a ti motinases. Alejandro estuvo en silencio por un momento pensando en Elena, en la carta que nunca recibió, en el perdón que nunca supo que tenía. Porque tal vez, dijo finalmente, salvarlas a ustedes es la forma en que finalmente me salvo a mí mismo. La noche cayó como un manto pesado sobre la cabaña. Alejandro había reforzado la puerta con una viga adicional y colocado su rifle al alcance de la mano. Esperanza dormitaba inquieta en la cama, la fiebre comenzando a tomar control, mientras su cuerpo luchaba contra la infección. Paloma se había negado a dejar el lado de su madre, sus pequeñas manos aferrándose al brazo de Esperanza incluso mientras dormía. Alejandro mantenía vigilia junto al fuego, agregando leños cuando las llamas disminuían. El viento aullaba afuera, lanzando nieve contra las ventanas, con pequeños golpes como dedos espectrales tocando para entrar. Cada sonido lo hacía tensar, alcanzar su rifle, esperar que la puerta se abriera de golpe y los hombres de Herrera irrumpieran. Pero la noche pasó sin incidentes. Al amanecer, Esperanza ardía con fiebre. Su piel estaba caliente al tacto, su respiración superficial y rápida. Alejandro había visto esto antes: infección, estableciéndose el cuerpo gastando sus últimas reservas en una batalla que podría no ganar. «Agua», susurró Esperanza, sus labios agrietados. «Por favor». Alejandro le dio de beber sosteniendo su cabeza suavemente. Incluso ese pequeño esfuerzo pareció agotarla. «Paloma», jadeó. «¿Dónde?» Aquí estoy, mamá. Paloma se adelantó tanteando, encontrando la mano de su madre. Estoy aquí. Los ojos de Esperanza se enfocaron con esfuerzo en su hija. «Mi valiente niña, necesito decirte algo. No hables así», dijo Paloma, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Vas a ponerte mejor». El señor Alejandro dijo: «Escúchame». La voz de Esperanza era apenas un susurro, pero llevaba urgencia. «Si algo me pasa, hay algo que debes saber». No. Paloma sacudió la cabeza violentamente. No te vas a morir. No puedes. Esperanza miró a Alejandro, una pregunta silenciosa en sus ojos. Él asintió entendiendo. Se arrodilló junto a Paloma, poniendo una mano gentil en su hombro. «Tu madre necesita descansar», dijo suavemente. «Y yo necesito buscar medicina. Hay hierbas que pueden ayudar con la fiebre, pero están en el bosque. Puedes ser valiente y cuidar a tu madre mientras voy». Paloma se volvió hacia él, sus ojos ciegos buscando su rostro. «¿Y si pispa? Yo sí». «¿Y si vienen los hombres malos?» Alejandro tomó su pequeña mano entre las suyas. «No dejaré que nadie te lastime, pero necesito que seas fuerte. Puedes hacer eso». La niña asintió lentamente. Alejandro se levantó agarrando su rifle y su abrigo. Antes de salir se inclinó cerca de Esperanza. «Lucha», susurró. «Por Paloma, por favor, lucha». Los ojos de Esperanza se encontraron con los suyos, y en ellos vio no solo dolor, sino determinación. No soy tan fácil de matar», logró decir.
El bosque estaba silencioso bajo su manto de nieve. Alejandro se movía rápidamente pero con cuidado, sus ojos escaneando tanto peligro como las hierbas medicinales que Elena le había enseñado a identificar años atrás. Corteza de sauce para la fiebre, consuelda para las heridas, equinácea para la infección. Estaba cavando raíces de equinácea cuando escuchó el chasquido de una rama detrás de él. Se giró levantando su rifle para encontrar a José Morales de pie a 20 pasos con las manos vacías levantadas. «Tranquilo, Alejandro», dijo José, su voz nerviosa. «Solo soy yo». José era delgado como un junco, con ojos hundidos y manos que temblaban constantemente. Era dueño de la granja a 25 kilómetros al oeste, criaba ovejas como Alejandro y generalmente se mantenía apartado. Un hombre con sus propios demonios, sus propios secretos. «¿Qué haces aquí, José? Vine a advertirte». José miró nerviosamente a su alrededor como si los árboles pudieran estar escuchando. «Herrera sabe sobre las gitanas, sabe que están en tu cabaña». El corazón de Alejandro se hundió lere. «¿Cómo, Tom?» José no pudo encontrar sus ojos. Yo se lo dije». Alejandro levantó el rifle apuntando al pecho de José. «Dame una razón para no dispararte ahora mismo». «Mi esposa». José dijo rápidamente las palabras saliendo a borbotones. «Mi Carmen. Tiene tisis como tu Elena la tuvo. El doctor dice que necesita 300 pesetas en medicinas o morirá antes del verano. No tengo ese dinero. Le debo a Herrera 200 de un préstamo que tomé el año pasado. Si no pago, tomará mi tierra». Bajó las manos lentamente. Me ofreció perdonar la deuda y pagar las medicinas de Carmen si le decía dónde estaban las gitanas. Yo no pude dejar morir a mi esposa. No pude. Alejandro mantuvo el rifle levantado, pero entendía. Dios lo ayudara, entendía la desesperación que podía llevar a un hombre a traicionar sus principios. «Pero no puedo hacerlo», continuó José. «No puedo tener la muerte de una mujer y una niña en mi conciencia. Vine a advertirte. Herrera está reuniendo 20 hombres. Estarán aquí mañana al anochecer. ¿Por qué no hoy? Está esperando a 2 de sus mejores pistoleros de Cáceres. Quiere asegurarse de que esta vez no haya supervivientes». José dio un paso adelante. «Por favor, Alejandro, toma a las gitanas y huye. Esta noche es su única oportunidad. No pueden viajar. La mujer está gravemente herida, la niña está ciega». «Entonces que Dios los ayude a todos», susurró José. «Porque cuando Herrera termine no quedará nada más que cenizas». José se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. «Hay algo más, algo que quizás debas saber». Se volvió lentamente. El doctor Herrera, el padre de Diego, no se suicidó. ¿Qué? Diego lo mató. Lo mató porque el viejo se estaba volviendo blando queriendo confesar sobre las medicinas falsas. Diego no podía permitir que eso arruinara su nuevo negocio. José lo miró directamente ahora. «Y culpa a ti por todo. Dice que si no hubieras testificado su padre todavía estaría vivo, todavía estaría ganando dinero para la familia. Esto no es solo sobre las gitanas, Alejandro. Esto es sobre venganza». Con eso José desapareció entre los árboles, dejando a Alejandro de pie solo en el bosque silencioso, el peso de lo que venía asentándose sobre él como una mortaja. Cuando Alejandro regresó a la cabaña, encontró a Paloma cantando suavemente a su madre en romaní. Era una melodía hermosa y triste que hablaba de pérdida y esperanza en igual medida. Esperanza estaba despierta, su fiebre había bajado ligeramente, observando a su hija con ojos que brillaban con lágrimas no derramadas. «Tiene una voz hermosa», dijo Alejandro colocando las hierbas medicinales en la mesa. «Como su tía», respondió Esperanza suavemente. «Mi hermana menor Lucía. Ella era la verdadera cantante de la familia». Murió en la explosión. La voz de Esperanza era plana, vacía. Junto con su esposo, sus 2 hijos. Toda su familia borrada en un instante. Alejandro comenzó a preparar un té con la corteza de sauce y la equinácea. «Lo siento. Paloma era su sobrina favorita», continuó Esperanza observando a su hija. «Lucía siempre decía que Paloma era especial, que tenía un don. Solía bromear que algún día Paloma sería doctora como yo quería ser antes». Se detuvo. «¿Bates? ¿Antes? Antes de que me di cuenta de que el mundo no quiere doctoras gitanas. Me dejaron estudiar en Madrid, tomar las clases. Pero cuando llegó el momento de las prácticas, de trabajar en un hospital real». Se encogió de hombros el movimiento, haciéndola hacer una mueca de dolor. «Volví con mi gente. Al menos allí podía ayudar.
Alejandro le llevó el té ayudándola a beber. Deberías haber continuado, no deberías haber dejado que te detuvieran. Esperanza lo miró con algo parecido a la diversión. Fácil de decir para un hombre, para un payo. Tú no entiendes lo que es ser rechazado no por lo que haces, sino por lo que eres. Tal vez no, admitió Alejandro, pero sé lo que es perderlo todo por hacer lo correcto. Le contó entonces sobre Elena, sobre el doctor Herrera, sobre el testimonio que había condenado a su esposa. Esperanza escuchó sin interrumpir sus ojos, nunca dejando su rostro. Entonces ambos somos tontos, dijo cuando terminó. Ambos sacrificamos lo que amábamos por principios. ¿Te arrepientes? Esperanza miró a Paloma, quien se había quedado dormida con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Si no hubiera vuelto con mi gente, Paloma estaría muerta ahora. Nadie más habría sabido dónde esconderla, cómo sacarla. Acarició suavemente el cabello de su hija. No me arrepiento, pero a veces me pregunto, ¿qué tipo de vida podría haber tenido ella si yo hubiera elegido diferente? Todavía puede tener una buena vida, dijo Alejandro. Ambas pueden. Bajo la protección de un payo solitario contra 20 pistoleros, Esperanza sacudió la cabeza. Eres valiente, Alejandro Mendoza, pero no eres un milagroso. No estuvo de acuerdo. Pero soy terco, y tengo un plan. Le explicó lo que José le había dicho el plazo hasta mañana por la noche. Luego expuso su idea, una que había estado formándose desde que Carlos lo visitó. Es una locura, dijo Esperanza cuando terminó. Probablemente. Podría no funcionar. Probablemente no. Podrías morir. Probablemente lo haré. Esperanza lo estudió por un largo momento. ¿Por qué harías esto por nosotras? Alejandro fue hacia la ventana mirando hacia el roble donde Elena yacía enterrada. Mi esposa solía decir que la familia no siempre es de sangre. A veces es las personas que llegan a tu vida cuando más las necesitas. Se volvió hacia ella. Tal vez ustedes llegaron cuando más las necesitaba. Tal vez esta es mi segunda oportunidad. No soy tu esposa muerta, dijo Esperanza bruscamente. No puedo reemplazarla. No estoy pidiendo que lo hagas, pero puedo protegerte. Puedo darte a ti y a Paloma una oportunidad de vida, si me dejas. Esa noche, mientras Paloma dormía y la fiebre de Esperanza finalmente cedía, Alejandro se sentó junto a la cama y le contó su plan en detalle. Ella escuchó ocasionalmente haciendo preguntas, señalando fallas. Necesitarás testigos, dijo. Personas que puedan verificar la legalidad. Padre Miguel vendrá. Ha casado a la mitad del territorio. Y si Herrera no respeta la ley, entonces lucharemos, pero al menos tendremos la ley de nuestro lado primero. Esperanza estuvo callada por un momento. Sabes que no te amo. Lo sé. Puede que nunca lo haga. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Alejandro la miró, esta mujer feroz y rota que había luchado tan duro para salvar a su hija. Porque el amor no siempre viene primero. A veces viene después. A veces crece de la confianza, del respeto, de estar uno al lado del otro contra el mundo. ¿Es eso lo que tuviste con Elena o...? No, con Elena fue amor a primera vista. Fuego y pasión y certeza absoluta. Sonrió tristemente. Pero tenía 22 años entonces. Ahora tengo 37. Ahora sé que el amor viene en muchas formas. ¿Y si nunca viene? Entonces al menos habré hecho algo bueno. Al menos habré salvado 2 vidas que valía la pena salvar. Esperanza extendió su mano. Él la tomó sintiendo los callos en su palma, la fuerza en sus dedos a pesar de sus heridas. Muy bien, dijo ella. Me casaré contigo, Alejandro Mendoza. No por amor, sino por supervivencia. Por Paloma. Por Paloma estuvo de acuerdo. Pero mientras sostenía su mano en la luz del fuego, sintió algo que no había esperado. No amor, no todavía. Pero posibilidad, potencial, esperanza. A la mañana siguiente Alejandro cabalgó hasta el pueblo para encontrar al padre Miguel. El viejo sacerdote lo escuchó sin interrumpir sus ojos amables, volviéndose más preocupados a medida que la historia se desarrollaba. ¿Quieres casarte con una mujer gitana para protegerla de Diego Herrera?, resumió el padre Miguel. Sí, una mujer que apenas conoces. Sí, una mujer que no amas. Alejandro vaciló. No de la forma en que amé a Elena, pero podría con tiempo. El padre Miguel suspiró profundamente. He conocido a Diego Herrera. Es un hombre que ha olvidado que tiene un alma. Si haces esto te convertirás en su enemigo. Podría matarte. Podría intentarlo.
Podrías perder todo. Tu tierra, tu vida, tu libertad. Ya he perdido todo una vez, padre. Sobreviví, puedo sobrevivir de nuevo. El sacerdote lo estudió por un largo momento. La mujer consiente esto libremente, no la estás coaccionando. Pregúntele usted mismo. Venga a mi cabaña, hable con ella. Si cree que la estoy forzando, no realizará la ceremonia. ¿Y la niña? Paloma se convertiría en mi hija adoptiva a través del matrimonio. Estaría protegida bajo la ley. El padre Miguel se puso de pie agarrando su Biblia. Entonces vayamos. Si vamos a hacer esto debe ser antes de que Herrera llegue. Cabalgaron de vuelta juntos a través de la nieve que caía. Alejandro había esperado convencer también a Carlos de que viniera, de que fuera testigo, pero el sheriff había dejado el pueblo esa mañana por asuntos no especificados. Conveniente, pensó Alejandro amargamente. Carlos siempre había sido bueno para evitar situaciones difíciles. En la cabaña el padre Miguel habló con Esperanza en privado mientras Alejandro esperaba afuera con Paloma. La niña se aferraba a su mano, sus ojos ciegos, mirando hacia donde podía escuchar las voces murmurando. «¿Te vas a casar con mi madre?», preguntó de repente. «Si ella está de acuerdo, sí». «¿Por qué?». Alejandro se arrodilló a su nivel. «Para protegerlas a ambas, para darles un hogar seguro. Y tanto que se lo es. ¿Serás mi padre entonces? ¿Mi si padre entonces?» La pregunta lo golpeó como un golpe físico. «Padre». No había esperado volver a escuchar esa palabra dirigida a él. «Si tú quieres que lo sea», dijo suavemente. Paloma estuvo callada por un momento. Luego extendió su otra mano encontrando su rostro, sus pequeños dedos trazando sus rasgos como si estuviera leyendo braille. «Tienes una cara amable», dijo finalmente. «Mamá dice que puedes saber si alguien es bueno por cómo se siente su cara. La tuya se siente triste pero amable». «He estado triste por mucho tiempo», admitió Alejandro. «Por tu esposa muerta». «Sí, mamá estuvo triste cuando papá murió. Lloró todas las noches durante un año. Pero luego dijo que papá no querría que estuviera triste para siempre. Dijo que los muertos quieren que los vivos sean felices». De la boca de los niños, pensó Alejandro. «Tu madre es una mujer sabia. Es la persona más inteligente que conozco». Paloma apretó su mano. «Si te casas con ella, si te conviertes en mi padre, ¿prometes no morir, Tosí?» «Prometo intentar muy duro no morir». ¿Y si los hombres malos vienen...? «No dejaré que te lleven. Nunca. Lo juro». La puerta se abrió y el padre Miguel salió seguido por Esperanza apoyándose pesadamente en un bastón improvisado. Se había puesto su mejor vestido, uno que había estado en su bolsa de viaje, el cuero cuidadosamente trabajado y decorado con cuentas que brillaban a la luz. «He hablado con Esperanza», dijo el padre Miguel. «Está entrando en esto con los ojos abiertos, entendiendo tanto los riesgos como los beneficios». Miró entre ellos. «Si van a hacer esto, hagámoslo ahora». Se pararon en la habitación principal de la cabaña, el fuego crepitando detrás de ellos. No había flores, ni vestido blanco, ni invitados. Solo un sacerdote, un hombre, una mujer y una niña que se aferraba a la mano de su madre con esperanza desesperada. El padre Miguel abrió su Biblia. El matrimonio comenzó, no es solo un contrato legal, es un pacto, una promesa hecha ante Dios de estar juntos en todas las cosas. En la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Miró a Alejandro. «Entiendes que al tomar a esta mujer como esposa, estás aceptando no solo sus alegrías, sino también sus cargas. Sus enemigos se convierten en tus enemigos, sus batallas en tus batallas». «Lo entiendo», dijo Alejandro firmemente. «Sobadao, ¿y tú?» El sacerdote se volvió hacia Esperanza. «Entiendes que al tomar a este hombre como esposo, estás confiando en él con tu vida y la vida de tu hija. Que su hogar se convierte en tu hogar, su protección en tu escudo». «Lo entiendo», respondió Esperanza, su voz fuerte a pesar de su debilidad. «Entonces procedamos. Alejandro Mendoza. Tomas a Esperanza Heredia como tu legítima esposa para protegerla en todas las circunstancias, para honrar sus decisiones, para estar a su lado, pase lo que pase. Sí quiero. Esperanza Heredia, tomas a Alejandro Mendoza como tu legítimo esposo para apoyarlo en todos los desafíos, para compartir sus cargas, para estar a su lado, pase lo que pase». Esperanza vaciló por solo un momento sus ojos encontrándose con los de Alejandro. En ellos él vio miedo, incertidumbre, pero también determinación. «Sí quiero. Tienen anillos». «No se sienta de dos, dijo Alejandro, pero luego recordó.
Fue a un pequeño cofre en la esquina sacando un simple anillo de oro. El anillo de bodas de su madre que había guardado todos estos años. Este era de mi madre. Se lo ofreció a Esperanza. Ella lo miró por un largo momento, luego lo deslizó en su dedo. Le quedaba perfectamente. Entonces, por el poder que me confiere la Iglesia y el territorio de Extremadura, los declaro marido y mujer. No hubo beso. No hubo celebración. Solo un momento de silencio mientras la enormidad de lo que habían hecho se asentaba sobre ellos. Entonces Paloma tiró de la mano de Alejandro. Ahora eres mi padre, Siva, dijo él, su voz espesa. Ahora soy tu padre. La niña sonrió, la primera sonrisa real que había visto de ella. Padre, dijo probando la palabra. Mi padre. El padre Miguel firmó el certificado de matrimonio haciéndolo oficial. Rezaré por ustedes, dijo mientras se preparaba para irse. Todos ustedes. Que Dios los proteja de lo que viene. Después de que se fue, los tres se sentaron juntos cerca del fuego. Era extraño, pensó Alejandro. Hace 3 días estaba solo preparándose para otro invierno solitario. Ahora tenía una esposa y una hija, una familia. Frágil, incierta, unida por necesidad más que amor, pero familia al fin. Necesitamos prepararnos, dijo Esperanza rompiendo el silencio. Si Herrera viene mañana, he estado pensando en eso. Alejandro se levantó caminando hacia su armario de armas. Tengo un rifle, una pistola, munición suficiente para tal vez 100 disparos. Contra 20 hombres, yo puedo luchar, dijo Esperanza. Tengo mi cuchillo y sé disparar. Estás herida. Soy gitana. Luchamos heridos. Luchamos superados en número. Luchamos cuando no hay esperanza. Se puso de pie tambaleándose solo ligeramente. Pero primero necesitamos ventajas. El terreno, el clima, algo. Pasaron el resto del día preparándose. Alejandro cavó trincheras alrededor de la cabaña, llenándolas con estacas afiladas y cubriéndolas con ramas y nieve. Esperanza, a pesar de sus heridas, ayudó a apilar sacos de grano y harina contra las ventanas, creando barreras contra las balas. Paloma ayudó como podía su ceguera, limitándola pero no deteniéndola. Llevaba agua, pasaba herramientas y cuando Alejandro o Esperanza necesitaban descansar, cantaba para ellos en romaní, su voz manteniendo sus espíritus en alto. Al atardecer, José Morales apareció de nuevo, esta vez arrastrando un trineo cargado con barriles. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro saliendo con su rifle listo. Aceite de lámpara, dijo José. 6 barriles, y esto. Sacó una bolsa de cuero. Pólvora, robada del almacén de Herrera. José, no pude dejar que Carmen muriera, dijo el hombre delgado, su voz quebrándose. Pero tampoco puedo dejar que una niña muera. Mi Carmen nunca me perdonaría. Miró a Alejandro con ojos atormentados. Herrera tiene 20 hombres, pero 10 de ellos son borrachos que contrató esta mañana. Les di vino gratis en la taberna. Vino con un poco de algo extra. ¿Los drogaste? A dormidera, suficiente para hacerlos lentos, torpes. No es mucho, pero es algo. José se volvió para irse, luego se detuvo. Hay algo más. Carlos, el sheriff, ha estado investigando a Herrera, en secreto. Envió palabra a la guarnición militar en Cáceres, pero no sé si vendrán a tiempo. ¿Por qué Carlos haría eso? Porque tal vez, solo tal vez, odia a Herrera tanto como te odia a ti. El enemigo de mi enemigo no. José montó su caballo. Buena suerte, Alejandro, la necesitarás. Esa noche, después de que Paloma se durmió, Alejandro y Esperanza se sentaron juntos en la oscuridad vigilando. Tengo miedo, admitió Esperanza en voz baja. Yo también, pero no solo de morir. Tengo miedo de esto, de nosotros, de lo que hemos hecho. Alejandro la miró en la tenue luz. No tiene que significar nada más de lo que queramos que signifique. Asombró. ¿Y qué quieres que signifique? Él estuvo callado por un largo momento. No lo sé, pero por primera vez en 4 años quiero vivir lo suficiente para descubrirlo. Esperanza extendió su mano. Él la tomó. Hay algo que debes saber, dijo ella. Sobre Paloma, sobre quién es realmente. El corazón de Alejandro se saltó un latido. ¿Quieres decir? Ella no es mi hija, no por sangre, es la hija de mi hermana Lucía. Cuando Lucía estaba muriendo en la explosión, me hizo prometer que cuidaría de Paloma como si fuera mía, que nunca le diría la verdad hasta que fuera mayor, más fuerte. ¿Por qué me lo dices a mí?
Porque si muero mañana alguien debe saberlo, alguien debe poder decírselo cuando sea el momento. Apretó su mano. Y porque si vamos a empezar este matrimonio, aunque sea uno de conveniencia, deberíamos empezar con verdad. ¿Hay algo más que deba saber? Esperanza dudó. Sí, yo te conocía antes de todo esto. ¿Qué tem? Hace 4 años, cuando tu esposa estaba muriendo. Yo era la enfermera asistente del doctor Herrera. Estaba allí cuando viniste a suplicar por ayuda. Su voz se quebró. Traté de convencerlo de que fuera. Le supliqué, pero se rió y me dijo que viera cómo la justicia se servía sola. Alejandro sintió que el mundo se inclinaba. Dejé su servicio esa noche. Cabalgué hacia tu granja, pero era demasiado tarde. Vi cómo enterrabas a tu esposa y tu hijo. Vi tu dolor. Las lágrimas corrían por su rostro. Te he estado vigilando desde entonces, de lejos, asegurándome de que estuvieras no bien pero vivo. Fue mi forma de penitencia. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Qué podría decir? Que lo siento, que traté de ayudar pero fallé. Sacudió la cabeza. Las palabras son baratas. Pero ahora, al salvarnos, es como si el universo me diera una oportunidad de compensar mi fracaso. Alejandro no sabía qué decir. La revelación debería haberlo enojado, pero en cambio sintió algo más. Conexión, destino, tal vez. Todos fallamos esa noche, dijo finalmente. Pero tal vez ahora tenemos una oportunidad de hacerlo bien. Se sentaron en silencio, mano con mano, esperando el amanecer y lo que traería. El amanecer llegó gris y frío, la luz filtrándose a través de nubes pesadas que prometían más nieve. Alejandro se despertó con un sobresalto, su mano inmediatamente buscando su rifle. Se había quedado dormido en la silla montando guardia. A su lado Esperanza también se había dormido, su cabeza apoyada en su hombro. Por un momento, en la suave luz del amanecer, se permitió imaginar que esto era real. Que eran una verdadera familia despertando juntos después de una noche pacífica. Pero entonces Esperanza se movió gimiendo suavemente por el dolor de sus heridas, y la realidad volvió aplastante. Hoy vendrían los hombres de Herrera. Alejandro, la voz de Esperanza era suave e incierta. Estoy aquí. Ella se sentó alejándose ligeramente, un rubor coloreando sus mejillas. Lo siento, no quise... Está bien. Él se levantó estirándose. Necesitábamos el descanso. Paloma se agitó en su camastro cerca del fuego, sus ojos ciegos abriéndose. Mamá, padre. La palabra todavía lo golpeaba cada vez. Padre. Alejandro cruzó hacia ella tomando su pequeña mano. Estamos aquí, pequeña. Tengo hambre. Tal cosa tan normal, tan mundana. Una niña con hambre por la mañana. Como si no estuvieran esperando un ataque. Como si este fuera solo otro día. Esperanza se levantó con dificultad. Haré el desayuno. Deberías descansar. Si voy a morir hoy, dijo con firmeza, no será con el estómago vacío, ni dejaré que mi jique Paloma pase hambre. El casi desliz no pasó desapercibido para Alejandro. El secreto que Esperanza le había confiado anoche pesaba entre ellos. Paloma no era su hija biológica, sino su sobrina. Otro nivel de tragedia en una historia ya empapada en pérdida. Comieron en relativo silencio gachas simples con un poco de miel que Alejandro había estado guardando. Paloma tarareaba suavemente mientras comía una melodía que parecía alejar temporalmente las sombras. Paloma, dijo Alejandro suavemente, cuando los hombres vengan necesitas esconderte en el sótano de raíces. ¿Recuerdas dónde está? La niña dejó de tararear. No quiero esconderme, quiero ayudar. Nos ayudarás manteniéndote a salvo, dijo Esperanza, su voz firme pero gentil. Tú, Pa, Alejandro y yo necesitamos saber que estás protegida para poder luchar sin miedo. ¿Y si os pasa algo? ¿Y si no volvéis por mí? Alejandro se arrodilló junto a ella tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Escúchame con atención. Pase lo que pase, no dejes que nadie excepto tu madre o yo te saquemos de ese sótano. Si escuchas disparos, si escuchas gritos, si escuchas silencio, te quedas escondida. ¿Entiendes? Paloma asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Tengo miedo. Yo también, admitió Alejandro. Pero ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Volveréis por mí. Siempre, prometió Esperanza abrazando a su hija ferozmente. Siempre volveré por ti. Mediodía. El sol había alcanzado su cenit, una débil luz amarilla luchando a través de las nubes. Alejandro estaba en el porche escaneando el horizonte cuando vio el polvo.
No mucho, solo una pequeña nube en la distancia, pero suficiente para decirle que venían jinetes. Es la hora, llamó hacia adentro. Esperanza apareció el cuchillo de su familia en su cinturón, la pistola de Alejandro en su mano. Se había trenzado el pelo hacia atrás atándolo apretado. A pesar de sus heridas, a pesar del dolor que Alejandro sabía que debía estar sintiendo, se mantenía erguida lista. Llevaron a Paloma al sótano de raíces, un pequeño espacio bajo el suelo de la cabaña, donde Alejandro almacenaba verduras para el invierno. La acomodaron en el rincón más oscuro, envuelta en mantas con agua y algo de comida seca. «¿Recuerda?», dijo Esperanza besando la frente de su hija. «No salgas por nadie excepto nosotros». «Os quiero», susurró Paloma. «A los dos». Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. Esta niña que había conocido por solo unos días lo amaba, y él se dio cuenta con sorprendente claridad que él también la amaba. La amaba como habría amado al hijo que nunca tuvo. «También te queremos», dijo su voz espesa. «Sé valiente». Cerraron la trampilla cubriéndola con la alfombra. Luego tomaron sus posiciones Esperanza en la ventana norte, Alejandro en la sur, sus armas listas. Esperaron. Los jinetes aparecieron en la línea de árboles como fantasmas materializándose del humo. 20 hombres como José había advertido extendiéndose en una línea amplia. En el centro, montado en un semental negro, estaba Diego Herrera. Alejandro lo reconoció inmediatamente. Tenía el mismo porte cruel de su padre, la misma frialdad en los ojos. Pero donde el viejo doctor había tenido al menos una apariencia de civilización, Diego no tenía tal pretensión. Era un asesino puro y simple. Herrera levantó su mano y los jinetes se detuvieron justo fuera del alcance del rifle. Luego espoleó su caballo hacia adelante, solo cabalgando hasta distancia de grito. «Alejandro Mendoza». La voz de Herrera resonó a través de la nieve. «Sé que tienes a las gitanas ahí dentro, envíalas fuera y te dejaré vivir. Incluso te pagaré 1000 pesetas por tu molestia». Alejandro salió al porche, su Winchester sostenido laxamente. «Las mujeres dentro son mi esposa e hija legales. Casados ayer por el padre Miguel. Tienen todo el derecho de estar aquí». Una onda de sorpresa recorrió a los hombres de Herrera. Claramente no esperaban esto. El rostro de Herrera se oscureció. «Te casaste con una gitana. Te casaste con esa perra salvaje». «Me casé con una mujer», dijo Alejandro calmadamente. «Una mujer que elegí, y no la entregaré. Entonces eres un tonto». Herrera se inclinó hacia adelante en su silla. «Igual que lo fuiste cuando arruinaste a mi padre. Cuando lo llevaste a la muerte. Tu padre se llevó a sí mismo a la muerte vendiendo medicinas falsas a gente desesperada». «Mi padre era un gran hombre», rugió Herrera. «Hasta que tú lo destruiste, hasta que tu autojusticia lo arruinó». «Tu padre era un asesino», respondió Alejandro, «igual que tú». Herrera sonrió frío y cruel. «Sí lo soy, y hoy añadiré 3 nombres más a mi cuenta. Pero primero quiero que sepas algo. Tu querida Elena no murió solo por la tisis». El mundo de Alejandro se tambaleó. Que mi padre podría haberla salvado es verdad, pero incluso si hubiera venido, las medicinas que le habría dado eran falsas. Agua y azúcar nada más. Habría muerto de todos modos. La sonrisa de Herrera se amplió. «Así que verás, todo tu noble sacrificio, todo tu testimonio justo, no significó nada. Elena estaba condenada desde el momento en que enfermó». La rabia rugió a través de Alejandro como fuego. Levantó su rifle apuntando al pecho de Herrera. «Ah». Herrera meneó un dedo. «Me disparas ahora desarmado, hablando bajo bandera de tregua, y mis hombres quemarán esa cabaña hasta los cimientos con tu nueva familia adentro». «Bastardo». «Sí». Herrera giró su caballo. «Última oportunidad, Mendoza. Envíalas fuera o entraremos a buscarlas». «Ven entonces», dijo Alejandro en voz baja. «Veamos qué pasa». Herrera cabalgó de vuelta hacia sus hombres. Alejandro podía verlo dando órdenes, señalando, dividiendo su fuerza. 10 hombres desmontaron preparándose para un asalto a pie. Los otros 10 permanecieron montados, rifles listos. Pero algo andaba mal con algunos de ellos. 5 o 6 se balanceaban en sus sillas, sus movimientos lentos, descoordinados. La droga de José estaba funcionando. «Alejandro». Esperanza lo llamó desde dentro. «Prepárate, aquí vienen». La primera ola llegó del sur, 5 hombres corriendo a través del campo abierto, disparando mientras venían. Las balas se estrellaron contra las paredes de troncos, astillando madera, rompiendo la única ventana de vidrio. Alejandro se dejó caer de rodillas, apuntó y disparó.
El hombre líder cayó hacia atrás agarrándose el pecho. Esperanza disparó desde su ventana su puntería sorprendentemente buena para alguien herida. Otro hombre cayó. Los 3 restantes alcanzaron las trincheras ocultas. El primero cayó directamente gritando mientras las estacas lo atravesaban. El segundo intentó saltar pero calculó mal aterrizando mal y rompiéndose el tobillo. El tercero, más inteligente o más suertudo, encontró un punto estrecho y lo cruzó. Llegó a la puerta pateándola con fuerza. La madera se astilló pero aguantó. Alejandro giró y disparó a través de la puerta. El hombre cayó con un grito ahogado. «¡El techo!», gritó Esperanza. Alejandro miró hacia arriba. Humo. Alguien había lanzado una antorcha al techo de paja y estaba empezando a arder. «Coge la arena», ordenó señalando los cubos que habían preparado. Esperanza subió la escalera al desván moviéndose con dolor pero determinación. Arrojó arena sobre las llamas sofocándolas antes de que pudieran extenderse. La segunda ola vino del norte y del este simultáneamente. Más hombres, pero varios de ellos se movían lentamente, sus reflejos entorpecidos por la droga. Uno incluso se cayó de su caballo antes de llegar a la cabaña. Alejandro y Esperanza dispararon metódicamente, eligiendo sus objetivos con cuidado. Cada bala tenía que contar. Tenían munición limitada contra números superiores. Un hombre llegó a la ventana este rompiendo las contraventanas con la culata de su rifle. Esperanza giró y le lanzó su cuchillo. La hoja se hundió en su garganta, cayó hacia atrás gorgoteando. Pero más venían, siempre más. ¡Sale de...! Alejandro, comí. La voz de Esperanza tenía dolor. Se giró para verla presionándose el costado, sangre fresca filtrándose entre sus dedos. Una de sus heridas se había reabierto. «Siéntate», ordenó. «No, aún no». Recogió su cuchillo del hombre muerto limpiando la sangre. «Todavía puedo luchar». Una explosión sacudió la cabaña. Alguien había lanzado dinamita volando un agujero en la pared norte. El aire frío y el humo entraron a raudales. A través del agujero llegaron 3 hombres. Alejandro derribó a uno. Esperanza apuñaló a otro. El tercero llegó a Alejandro derribándolo, sus manos yendo a la garganta de Alejandro. Forcejearon en el suelo, rodando cada uno luchando por ventaja. El hombre era más grande, más fuerte, pero Alejandro estaba luchando por más que solo su vida. Estaba luchando por Esperanza, por Paloma, por la familia que acababa de encontrar. Con un esfuerzo tremendo logró alcanzar el cuchillo en su bota. Lo clavó en el costado del hombre entre las costillas. El hombre jadeó, sus ojos se abrieron con sorpresa, luego cayó. Alejandro se puso de pie jadeando para encontrar a Herrera mismo de pie en el agujero de la pared, volada pistola en mano. «Debiste aceptar mi oferta», dijo Herrera. Disparó. El dolor explotó a través del hombro de Alejandro haciéndolo girar. Cayó su rifle deslizándose fuera de alcance. Herrera entró caminando casualmente como un hombre sin prisa. «¿Sabes qué es lo más gracioso? No me importan las gitanas. Realmente no. Son solo... daño colateral. Lo que quiero eres tú, Mendoza. Quiero que sufras como mi padre sufrió». Levantó su pistola apuntando a la cabeza de Alejandro. Un grito salvaje llenó el aire. Esperanza se estrelló contra Herrera desde el costado, su cuchillo destellando. Se lo clavó en el brazo haciéndolo soltar la pistola. Rodaron luchando salvajemente, pero Esperanza estaba herida, debilitada. Herrera era más grande, más fuerte. La dominó sus manos encontrando su garganta. «Primero mataré a tu nueva esposa», gruñó. «Luego encontraré a la mocosa y...». El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Herrera se congeló mirando hacia abajo el agujero en su pecho que se expandía en rojo. Se giró lentamente para ver a Alejandro sosteniendo la pistola humeante, la pistola que Herrera había dejado caer. «¡Tú!». Herrera cayó de rodillas. «Esto no puede. Tu padre era un monstruo», dijo Alejandro, «y tú eres peor. Pero se acabó, todo se acabó». Herrera cayó hacia adelante y no se movió más. Afuera se oyeron gritos. No de batalla, sino de confusión, pánico. A través de la ventana rota, Alejandro vio a los hombres restantes de Herrera montando sus caballos huyendo. ¿Por qué huían? Entonces lo vio. Soldados. Una docena de ellos cabalgando duro desde el sur, los colores de la guarnición de Cáceres ondeando. Carlos había cumplido. La caballería había llegado. Alejandro se arrastró hacia Esperanza, quien estaba sentada contra la pared, jadeando, su mano presionada contra su costado sangrante. «¿Estás bien?» «He estado mejor», logró decir. «Tú,
Miró su hombro donde la bala de Herrera lo había rozado. Profundo pero no mortal. Viviré. Paloma. Voy por ella. Alejandro se tambaleó hacia la trampilla, levantando la alfombra, abriendo la puerta. Paloma, es seguro, puedes salir. Por un momento silencio. Entonces una vocecita, padre, ¿de verdad eres tú? Y sí, tata Mayusu. Soy yo pequeña, todo terminó. Paloma salió trepando, sus ojos ciegos, buscando sus manos, tanteando. Alejandro la atrapó levantándola en sus brazos a pesar del dolor en su hombro. «Mamá», gritó Paloma. «Aquí, mi amor». Esperanza la llamó. Alejandro llevó a Paloma hacia su madre y los tres se abrazaron, una familia forjada en fuego y sangre, pero familia al fin. La puerta se abrió de golpe. Carlos Villanueva entró uniforme de sheriff, polvoriento, rostro sombrío. Detrás de él, un capitán de la guarnición. «Herrera está muerto», observó Carlos mirando el cuerpo. «Se defendió», dijo Alejandro. «Lo vi todo desde la cresta». Carlos se acercó sus ojos encontrándose con los de Alejandro. «Luchaste bien, protegiste a tu familia». «Mi familia», repitió Alejandro saboreando las palabras. Carlos sacó un sobre de su abrigo, manchado, envejecido pero intacto. «Esto es tuyo, la carta de Elena, la que nunca te di». Con manos temblorosas Alejandro tomó la carta. La letra de Elena débil pero clara. «Mi querido Alejandro, si estás leyendo esto significa que me he ido. Por favor, no te culpes. Hiciste lo correcto testificando contra el doctor Herrera. Siempre haces lo correcto incluso cuando cuesta todo. Sé la verdad sobre las medicinas falsas. El doctor me lo dijo riéndose cuando vine a verlo sola la semana pasada. Dijo que incluso si vienes, incluso si suplicas, me dará solo agua con azúcar. Dijo que es tu castigo por arruinarlo. No le dije esto porque no quería que hicieras algo imprudente. No quería que te convirtieras en un asesino por mí. Mi amor, cuando me haya ido quiero que encuentres la felicidad de nuevo. Encuentra a alguien que te ame como yo te amé. Ten los hijos que no pudimos tener. Vive la vida que merecemos pero no pudimos compartir. No me llores para siempre. Llórame por un tiempo, luego déjame ir. Déjame ir y vive. Todo mi amor siempre, Elena». Las lágrimas corrían por el rostro de Alejandro mientras leía. Elena lo había sabido todo y aún así había elegido protegerlo de la verdad. «Lo siento», dijo Carlos en voz baja. «Por todo, por culparte, por odiarte, por no darte esto antes». Alejandro lo miró, este hombre que había sido su enemigo durante tanto tiempo. Ambos estábamos de luto, ambos estábamos enojados. Pero tal vez es hora de dejarlo ir. Carlos asintió lentamente, luego se giró hacia el capitán. «Necesitaremos declaraciones, pero está claro que esto fue defensa propia. Herrera y sus hombres atacaron a ciudadanos legales en su propia propiedad». ¿Y los cuerpos? ¿Los hombres que huyeron? «Los perseguiremos». En cuanto a los cuerpos... Carlos miró alrededor de la cabaña dañada, las paredes acribilladas, el agujero volado. «La Compañía Minera del Oeste pagará por los daños, pagará por todo. Les aseguraré eso». Los soldados pasaron las siguientes horas limpiando, llevándose los cuerpos, documentando todo. El padre Miguel llegó con un doctor de la ciudad, quien trató las heridas de todos. El hombro de Alejandro requirió puntos. Las heridas reabiertas de Esperanza necesitaron cuidado cuidadoso. Pero ambos vivirían, ambos sanarían. Al atardecer, cuando el sol pintaba la nieve de oro rosa, Alejandro se encontró de nuevo bajo el viejo roble. Pero esta vez no estaba solo. Esperanza estaba a su lado apoyándose en él para sostenerse. Paloma estaba entre ellos aferrándose a ambas manos. «Ella te habría querido», dijo Esperanza suavemente habiendo escuchado sobre la carta. «Elena, te habría querido por salvar a otros cuando no pudiste salvarla a ella. Ojalá pudiera haberla salvado a ella también». «No puedes salvar a todos, Alejandro, pero salvaste a nosotras, eso es suficiente». Paloma tiró de su mano. «Padre, mi visión está volviendo, puedo ver sombras, formas. El doctor había dicho que podría pasar, que el daño del flash podría ser temporal. Pero escucharlo de Paloma, escuchar la esperanza en su voz, eso es maravilloso, pequeña. Podré verte pronto, ver tu cara». «Espero que sí. Yo también». Se apretó entre ellos. «Somos una familia real ahora, no solo por la ley». Alejandro miró a Esperanza. Ella lo miró y en sus ojos vio no amor, no todavía, pero algo que podría convertirse en amor. Algo que valía la pena nutrir. «Sí», dijo Alejandro, «somos una familia real. Para siempre, prometió Esperanza.